El agua es tan flexible que cabe en cualquier recipiente. Sin embargo, tiene fuerza para perforar la piedra. Somos seres en continua evolución y necesitamos aprender a adaptarnos. Por eso quiero compartirles hoy, desde mi perspectiva, lo que pienso es esta situación que estamos viviendo. Acompáñenme a mirar estas herramientas de transformación. Vamos, adelante. Adaptándonos para seguir el camino. Entonces, tenemos que empezar a entender desde estas palabras, como decía Darwin, que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino que sobrevive quien mejor responde al cambio. Y estamos en esto, en un momento de cambio, de transformación, en una nueva dinámica de vida. Y tenemos dos opciones. O empezamos a romper paradigmas, a salir de nuestra zona de confort y entender que tenemos que continuar nuestra vida, o nos quedamos a sufrir, llorar y pasarla mal. Porque las cosas no van a seguir siendo como las conocíamos. Y entonces nos llenamos de miedos, incertidumbres, ansiedades. ¿Y cuál va a ser nuestra postura? Adaptarnos implica entender que cada situación de vida es perfecta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué cosas perfectas puede tener esta situación de salud actual en el mundo? Bueno, pensemos en hace cuánto que no nos dábamos un poco de tiempo para nosotros. ¿Hace cuánto que no pasábamos un tiempo en silencio, en reflexión? ¿Hace cuánto que no compartíamos tiempo de calidad en familia? ¿Hace cuánto que no comíamos despacio? ¿O acaso nos hemos detenido a mirar cómo ha disminuido también la contaminación global en estos tiempos? Podríamos enumerar miles de cosas positivas y nos extenderíamos infinitamente, pero generalmente estamos acostumbrados a quedarnos con las cosas malas, las cosas negativas, las cosas dolorosas. Es por eso que adaptarnos implica empezar a aceptar con paz y tranquilidad cada situación de vida sin tener que huir de ella, con un objetivo: aprender. Y como lo repito a diario, aprender a ser felices cada día. Y nos encontramos frente a un amigo que no invitamos en nuestra vida. Hoy lo llamamos coronavirus, pero a través de la historia, virus y bacterias han desencadenado múltiples y mortales epidemias. Por ejemplo, la peste negra o la muerte negra ha sido la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad. Se estima que en el siglo XIV aproximadamente causó unos 25 millones de personas muertas en Europa. La viruela causó alrededor de 300 millones de muertes. El sarampión aproximadamente unos 200 millones y exactamente hace 102 años la denominada gripe española acabó con la vida de aproximadamente 100 millones de personas. Entonces, pensemos en algo que decía el fisiólogo Claude Bernard, uno de los padres de la medicina experimental, que no es el microbio, sino es el terreno lo que permite que una cosa u otra suceda. Y esto quiere decir que los organismos vivos nos encontramos en constante interacción física y química con el medio que nos rodea. Y esa interacción es bidireccional y está orientada a un fin: la autoconservación de cada organismo. Por eso hoy quiero empezar a llevar a ustedes información que nos permita mantener un terreno físico, mental y emocional apto para asumir este reto biológico de aprender a través de esta nueva situación de vida llamada coronavirus. Y entonces nos confinamos, nos limitamos y nos encontramos para cuidarnos. Nos confinamos, es decir, entramos en cuarentena. Y esta no es una medida nueva. Ya hemos compartido cómo a través de la historia se han presentado situaciones similares, pero pensemos por un momento en nuestra cuarentena y una cuarentena en el siglo XIV, con recursos escasos, sin medios de comunicación, sin internet, sin acceso a médicos, sin acceso a medicinas. Se calcula, por ejemplo, que durante la peste negra se mermó en 1/3 la población mundial de esa época. Es por eso que, teniendo muchas cosas a nuestro favor, nuestra única responsabilidad es confinarnos. Las experiencias han mostrado que es el recurso más efectivo, junto al lavado de manos, para contener la propagación de la pandemia. Conocemos, por ejemplo, el excelente control en el sitio inicial del brote, gracias a esa medida. Y también conocemos cómo en sitios que han sido más flexibles con la circulación de personas, la propagación y la mortalidad de la infección han sido mucho más catastróficas. Y es imposible, frente a todo esto, no sentirnos vulnerables con esta situación.
sobre todo por la incertidumbre de su verdadero alcance, por las implicaciones que tendrá para nuestra vida futura, que con certeza experimentará cambios de forma y de fondo. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos en casa? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es tender la cama. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que el doctor Andrés nos dice que lo primero que tenemos que hacer es tender la cama? Bueno, pues vamos a verlo. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin Crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2,
and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted. And somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. Start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never, ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. ¿Cómo les pareció? Interesante, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que podemos rescatar. Primero, necesitamos continuar con nuestros horarios de vida. Levantarnos y acostarnos como lo hacíamos regularmente. No estamos de vacaciones. Segundo, disciplina. El hecho de estar en casa no significa pereza, despreocupación, desaliño. Significa que tengo que seguir viéndome bien a mí mismo. Tercero, constancia, esfuerzo, dedicación. Y este es el momento de evaluar todas aquellas cosas que siempre quisimos hacer y que hemos aplazado. Y bueno, algunos dirán, pero siempre he querido viajar y hoy estoy sin hacer lo que hacía normalmente y no lo puedo hacer. Bueno, pues recuerden que hoy podemos hacer turismo online y quizás muchas otras cosas. Ahí les dejo las inquietudes. Por eso, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Me voy a quedar en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en el disconfort, por no poder seguir haciendo las cosas como las hacíamos? ¿O me propongo sacudirme, limpiar mi dolor, mis heridas, recoger los aprendizajes de la vida y disponerme a seguir adelante? Cualquiera de las dos opciones es válida, pero los resultados serán completamente diferentes. Todos nos vamos a morir algún día, pero cómo lleguemos a la tumba sí va a ser por caminos completamente diferentes. Porque uno puede vivir y disfrutar todo lo que quiere, o puede también aprender del dolor. Son decisiones y son procesos de vida, todos totalmente respetables. Porque somos autónomos y tenemos la capacidad de decidir cómo queremos vivir. Pero debemos asumir las consecuencias de cada una de nuestras acciones. Y consecuencia no quiere decir malo. Significa aprender. Significa seguir avanzando. Por eso en la vida no hay cosas buenas o malas. Hay aprendizajes. Y el mundo no se detuvo. Simplemente cambió. Y está en nuestras manos levantarnos nuevamente para continuar con la existencia. Entendiendo que al final de este momento de vida, cada uno de nosotros deberá preguntarse cómo esta vivencia lo ha transformado desde dentro y para ser un mejor ser humano. Y es por eso que hoy todos estamos así, cada uno desde su papel, diseñando estrategias para seguir haciendo nuestras cosas de una manera diferente, con un propósito. Y es que las cosas sigan siendo muy buenas, pero desde una manera diferente. Y actualmente disponemos de herramientas que nos facilitan la comunicación. Hasta hace algunos días quizás nos inquietábamos al ver a los jóvenes pasar largas horas frente a estos aparatos, llámese celular, tablet, computadora. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos con ellos frases como ya despéguese de ese aparato, deje de perder el tiempo en eso, ya deje de pendejear con ese aparato? En fin, múltiples frases han pasado por nosotros. Y hoy estamos así, conectados a las redes, reinventándonos a través de estos medios. Es por eso que hoy debemos aprovechar las ventajas de la comunicación y las plataformas como herramientas diagnósticas y terapéuticas. Por eso desde mi papel como médico quiero empezar junto a ustedes a explorar esta posibilidad de reinventarnos, de innovar, de adaptarnos. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo hace un médico para acompañar a un paciente por medio de la tecnología? Pues bueno, les cuento que el acto médico tiene varios pasos. En primera instancia, los médicos realizamos una anamnesis o toma de la historia clínica.
En ella averiguamos los aspectos más relevantes de los síntomas que cada quien presenta. Posteriormente realizamos un examen físico, una revisión de exámenes y finalmente hacemos una formulación de acuerdo a los datos recolectados. Entonces, con lo que les acabo de contar, tenemos a nuestro favor un 75% del acto médico que podemos empezar a realizar de una forma diferente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso sí sirve? ¿No terminaré complicando mi salud con estas nuevas propuestas? Bueno, pues resulta que no es una propuesta tan nueva, quizás desconocida para nosotros, pero que se utiliza con mucha efectividad en diversas partes del mundo. Aquí, por ejemplo, podemos ver este estudio que se realizó en Italia en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en quienes los resultados son altamente positivos y se registra una disminución de consultas a urgencias y una gran satisfacción por parte de los pacientes. Y bueno, cabe la pregunta, ¿y en Colombia? Pues bueno, también tenemos normatividad al respecto. La resolución 2654 del 2019 del Ministerio de Salud establece las condiciones para la realización de las teleconsultas. Entonces, desde todo lo anterior, quiero contarles cómo me estoy reinventando para seguirlos acompañando. Lo primero es que a partir de ahora estaremos muy pendientes de cada uno de los medios de comunicación que disponemos para responder en el menor tiempo posible. Sí, ya sé que algunos de ustedes dirán, pero el doctor Andrés nunca me contesta. Bueno, pues recuerden que estamos reinventándonos y cambiando. Y es por esto que quiero mostrarles en un pequeño recorrido cómo mantenernos conectados a través de las redes. Nuestra primera herramienta de comunicación será nuestra página web. Pueden encontrarme como www.drandresfonseca.com.co. En esta página encontrarán información sobre mi currículum, actividades que realizo, agendamiento de citas y cómo contactarnos a través de los diversos medios. Además, compartiré allí información frecuente de contenido educativo que nos permita empoderar nuestra vida y nuestra salud de forma permanente. Recuerden, www.drandresfonseca.com.co. Nuestra segunda herramienta, Facebook. Pueden encontrarme como Andrés Fonseca y observen cómo tengo homónimos. Por eso tengan presente que siempre encontrarán mi foto de perfil en la foto de inicio. No duden en enviarme una invitación para aceptarlos como amigos. De igual forma, para los seguidores de Instagram, pueden encontrarme como Andrés Fonseca MD y empezar a seguirme. En Skype, pueden encontrarme como Andrés Leonardo Fonseca Rodríguez, siempre verificando mi imagen en la foto de perfil. Nuestro WhatsApp institucional, 300-213-2564. Mi canal de YouTube, en el cual debemos aprender varias funcionalidades. Si te gustó un video, no olvides dar like. Además, oprime el botón de suscripción para estar al tanto de nuestros videos con temas de salud. No olvides, al suscribirte, ten muy presente la campana de activación de todos para recibir las alertas de una nueva publicación en el canal. E igual, dejar tus comentarios y sugerencias sobre temas que quisieras tratar. En la pestaña Mostrar más de este video, les dejo todos los links de información que hemos compartido y por la cual estaremos en contacto permanente. Y recordemos, es el momento de optimizar los recursos, todo lo que tenemos al alcance para salir adelante. Cuenten conmigo y estén pendientes, nuestro próximo video, sistema inmunológico y cómo cuidarnos. Y si te gustó este video, no olvides dar like y suscribirte para estar siempre conectados.